Nunca duerme el que te guarda. Qué promesa más hermosa la que encontramos en el texto sagrado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de esta plataforma virtual. Sean todos bienvenidos. Le voy a pedir que comparte esta transmisión con un amigo, con un hermano, con quien usted quiera, comparte esta transmisión. La palabra que quiero compartirles con ustedes hoy es: nunca duerme el que te guarda. En Daniel capítulo 3, versículo 17 nos dice el texto sagrado: y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Si hay historia impactante y motivante en la Biblia, esta es una de ellas. Como tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no metafóricamente hablando, sino del fuego real, pues ellos tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor o ser echados literalmente al horno de fuego. ¿Qué haríamos nosotros? Vendría a ser una pregunta que cabe en este momento. Veamos algunos aspectos en esta historia, muy interesante. Primeramente, conozcamos que estos tres jóvenes judíos, sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Pero Nabucodonosor cambió sus nombres por nombres paganos, por nombres caldeos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Es muy interesante notar que los nombres hebreos de estos jóvenes tenían significados muy impactantes. Ananías, Dios es piadoso, su significado. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Jehová ha ayudado, es el significado de este. Si reflexionamos, podemos darnos cuenta que Satanás siempre querrá cambiar el diseño original que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nabucodonosor quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen, pero estos jóvenes no quisieron. Ellos estaban dispuestos a asumir las consecuencias, pero no doblegarían su voluntad a la del rey. Veamos por medio de la palabra de Dios cómo Dios siempre está en cada detalle de esta historia, y por eso es el tema: nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda, amada iglesia, amado hermano y amigo. Tal vez estás pasando la crisis más profunda en este momento, pero allí está el Señor contigo. Tal vez estás en este momento, es uno de los momentos más tristes para tu vida, pero allí está el Señor contigo. En la enfermedad, allí está el Señor contigo. Cuando estabas en el vientre de tu madre, allí el Señor estaba contigo. Nunca duerme el que te guarda. Escucha esta promesa hermosa: nunca duerma el que te guarda. Y es por ello que debes esperanzarte, debes seguir confiando en el Dios Todopoderoso, porque nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda. Llénate de esperanza. Nunca duerme el que te guarda, llénate de esperanza. En el verso 17 de Daniel 3 dice: y he aquí una declaración hermosa y poderosa que estos jóvenes dijeron: y he aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y he aquí el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de cualquier situación. La esperanza en Dios hace que, a pesar de la situación, veamos más sus promesas que los problemas. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 46, versículo 3: aunque rujan y se encrespen sus aguas y anden, y ante su furia retiemblen los montes, pero yo me aferraré a las promesas de Dios. Aunque parezca que el mundo se cae en pedazos en este momento, yo confiaré en la promesa de Dios. Me esperanzaré en la palabra de Dios cuando me dice: nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda. Es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que nos da aliento, la que nos hace seguir avanzando en medio de las dificultades. En el verso 15 nos dice: en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que le adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Esta era la amenaza que ellos tenían.
Esto era la amenaza que ellos tenían, pero ellos dijeron, Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Qué declaración tan poderosa, tan llena de confianza, tan llena de vida y de poder de Dios. Qué respuesta más impactante. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, dijeron ellos. Es decir, no tenemos nada que decidir en nuestra vida. Dios es primero. Ellos dijeron, no me vengas a decir lo contrario de lo que hemos creído. Hoy nos dicen que este tiempo no mejorará. Hoy escuchamos las noticias que la situación en nuestro país y en el mundo entero no va a mejorar, que no tiene remedio alguno a esta situación. Y muchos cristianos, muchos pastores lo creen. Hay pastores que están hablando más del coronavirus que de Cristo. Hay cristianos que están con un temor profundo en su vida. Y la pregunta sería en este momento, ¿en quién están creyendo? ¿En quién han confiado? ¿En quién están poniendo la mirada? Confíen, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Confíen en mi palabra, dice Dios, porque yo estoy con ustedes. Nunca duerme el que te guarda, siempre está ahí. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si ves que las aguas en este momento están agitadas, profundas, pero debes confiar en el Dios Todopoderoso, porque nunca duerme el que te guarda. El enemigo quiere cambiar las promesas de Dios por la mentira. Los nombres hebreos de estos jóvenes tenían significados muy impactantes. Ananías, Dios piadoso; Misael, quien como Dios; Azarías, Jehová, nuestro ayudador. Pero el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue tratar de cambiar sus personalidades, cambiando los nombres por nombres paganos. Sadrac, siervo de Sin, Dios de la luna; Mesach, quien como Acub, Dios pagano de Babilonia; Abednego, siervo de Nebo, Dios principal de los babilones. Si reflexionamos, podemos darnos cuenta que Satanás siempre querrá cambiar nuestros nombres, cambiar nuestra personalidad. Lo hará por medio de la presión de este mundo. El mundo dice empobrecido en este momento, pero Dios te dice, serás bendito y serás bendecido. El mundo dice hombre de miseria. Dios te dice, en mí serás más que vencedor y más que victorioso. El mundo te dice amante, pero el Señor te dice esposa o esposo. La respuesta de estos jóvenes fue impresionante. No vengas a decirme nada fuera de lo que Dios tiene para mí. No cambie las promesas de Dios por las mentiras de Satanás. No cambies las promesas de Dios por las mentiras de Satanás. El Señor te hace la invitación a esta hora a cambiar el temor por la confianza y la incertidumbre por la esperanza en Dios, y la mentira por la palabra de verdad. Hoy se nos dice que lo que estamos viviendo no tiene solución, para sembrar miedo en nuestra vida, así como a los jóvenes. Se nos sigue diciendo que la situación empeorará, y seguramente es cierto, pero no debemos temer, porque nunca duerme el que te guarda, el que nos guarda. Y la mentira es una mentira completa. Hagamos como estos jóvenes, así como estos jóvenes dijeron, no vengas a decirme nada fuera de lo que Dios tiene para mí. No hace falta que me defienda ante tus amenazas, dijeron estos jóvenes, porque Dios puede librarnos de esto, porque nunca duerme el que te guarda. Porque yo soy Jehová tu Dios. Esa es la promesa del Señor. Porque yo soy Jehová tu Dios, que siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pon tu esperanza en Dios y aférrate a las promesas de Dios. No permitas que la mentira de Satanás impongan miedo en tu vida, y confía en esta promesa del Señor. Nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda, y es tiempo de esperanzarnos en Él. Nunca duerme el que te guarda. Mantente firme y sin temor alguno. El verso 17 nos dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Luego de varios meses de la reapertura de nuestros templos, la pandemia ha puesto en evidencia una iglesia pequeña y pusilánime,
que espera que otros decidan el curso de acción, aterrorizada por las noticias devastadoras que diariamente difunden los medios. El temor desmedido ante la posibilidad de contagio gobierna la vida de muchos cristianos que olvidan que Dios está en absoluto control del universo. Dios es quien nos guarda y nos tiene guardados en el hueco de su mano. Así como hicieron la declaración estos jóvenes, el Dios al que servimos puede librarnos del coronavirus. El Dios a quien servimos puede librarnos de Satanás. El Dios a quien servimos puede librarnos hoy de cualquier enfermedad. Hoy más que nunca debemos recordar que como hijos de Dios debemos recordarnos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que siempre está atento a sus hijos. Debemos permanecer firmes en fe y sin temor, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, nuestra fe se activa y el temor se va de nuestra vida. Cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, la fe se activa y no hay temor alguno en nuestra vida. El Salmo 56 dice, 56 versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Seguramente todos hemos sentido miedo, pero escucha este texto: cuando siento miedo, Señor, pongo en ti mi confianza. Cuando confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Nunca duerme el que te guarda. Mantente firme, firme en fe y sin temor. Los tres jóvenes que estaban seguros que Dios les ayudaría, que los libraría de la mano del rey que quería matarlos. Su fe era firme en el Dios Todopoderoso. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a quien servimos, Él nos librará. Ellos estaban seguros que el Dios Todopoderoso los protegería. Y así como estos personajes de quien hemos leído, debemos actuar nosotros firmes en fe. No ver el problema como muchos lo hacemos. No quejarnos de la situación. Debemos hacer la misma declaración. Ponga atención a esto. Al Dios a quien servimos, al Dios a quien sirvo, me librará. Declara esta palabra. Al Dios a quien sirvo me sanará. Al Dios a quien sirvo proveerá todo lo que yo necesito. Al Dios a quien sirvo sanará nuestra tierra, sanará Honduras, nos librará y hará desaparecer este virus si es su perfecta voluntad. Nunca duerme el que te guarda. Mantente firme en fe y sin temor. Cuando nos mantengamos firmes en fe, el Señor hará cosas extraordinarias en nuestra vida. Lo que el Señor nos está diciendo, nos está enseñando es lo siguiente. Lo que nos está enseñando es lo siguiente. Háblale a tu crisis que tienes un Dios poderoso. Háblale a tu problema que tienes un Dios más grande que ese problema. Háblale a tu enfermedad que tienes un Dios que tiene el poder y la autoridad para sanar y para restaurar. Los tres jóvenes no se quejaron ante Dios. No dijeron: Señor, mira cómo estamos, mira cómo nos están atacando. No, de ninguna manera. Ellos dijeron: el Dios a quien servimos nos librará de esta situación. El Señor te dice a esta hora: aunque todos te abandonen, el Señor nunca te dará la espalda. Dice Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. El Señor irá delante de ti. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que no temas ni te acobardes, dice esta versión. No temas ni te acobardes, dice la promesa del Señor. Satanás siempre tratará de derribar la primera fortaleza de nuestra vida, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Pero también nuestra convicción. Dice Daniel capítulo 3 versículo 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, no los libra, dijeron ellos, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Los tres jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarlos del horno de fuego o no salvarlos. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría de ir al horno de fuego. Pero aunque no los librara, ellos seguirían
firmes confiando en el Dios Todopoderoso. Es la fe en Cristo Jesús y la convicción que me hace soportar, mantenerme firme y seguir avanzando y creyendo en medio de la adversidad. Nunca duerme el que te guarda. Y al creer que esta promesa, al creer en esta promesa, traerá esperanza a tu vida, traerá convicción y firmeza en aquel que nos dio la vida. Hace que podamos soportar el horno de fuego que en este momento estamos pasando. Nunca duerme el que te guarda. Mantente firme y sin temor. Nunca duerme el que te guarda. Confía en lo que Dios está haciendo. Nunca duerme el que te guarda. Confía en lo que Dios está haciendo en este momento. Dios permitió que los 3 jóvenes fueran echados al horno de fuego, pero no los dejó solos. Él estaba allí con ellos. En Daniel capítulo 3 versículo 24 dice: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, con signos de exclamación. Pues miren, vean, exclamó el rey. Allí en el fuego veo 4, no 3, veo 4, no 3, sin atadura, sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de Dios. Aleluya. Qué palabra tan poderosa. Fueron 3 los que metimos al horno de fuego, pero veo 4 y uno tiene apariencia como de Dios. La escritura dice que Nabucodonosor se puso de pie y se sorprendió porque ya no eran 3, sino que habían 4. El poder de la esperanza hace que Dios haga milagros extraordinarios en nuestra vida. El rey exclamó: allí en el fuego hay 4 hombres y el cuarto tiene apariencia del Dios Todopoderoso. Nunca duerme el que te guarda, amado amigo, hermano, iglesia. Confía en lo que Dios está haciendo. El rey Nabucodonosor estaba viendo al Dios vivo. Los 3 jóvenes estaban viendo y sintiendo el poder del Dios Todopoderoso. Nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda. Nunca duerme el que te guarda. La pregunta es en este momento: ¿qué está viendo usted en este momento? En medio de la turbulencia, de la ansiedad, de la preocupación. ¿Está viendo los problemas? ¿Está viendo el horno? ¿Está sintiendo la temperatura cada vez más alta? ¿O está viendo a Dios? ¿O está sintiendo la presencia de Dios en su vida? El mismo Nabucodonosor exclamó: pues miren, vean, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de un Dios, exclamó. Cuanto más nosotros, que somos hijos del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, debemos exclamar: Dios está conmigo en la enfermedad. Dios está conmigo en la tribulación. Dios está conmigo en los tiempos de angustia y de llanto y de dolor. Dios está conmigo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Así como dijo Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes. Alabado sea mi Dios en la enfermedad. Alabado sea mi Dios en la tristeza. Alabado sea mi Dios cuando no tengo alimento. Alabado sea mi Dios cuando no tengo un empleo. Alabado sea mi Dios cuando pierdo un ser querido. La esperanza hace que nos mantengamos firmes y fieles en el Dios Todopoderoso. El poder, las maravillas, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible para aquellos que ponen su esperanza en Él. Nunca duerme el que te guarda. Confía en lo que Dios está haciendo. Nunca duerme el que te guarda. Confía en lo que Dios está haciendo. En suma, hermanos, este es el momento para hablar vida, para dar aliento, para dar esperanza. Este es el momento de dejar de ver el problema. Háblele a su problema que tiene un Dios poderoso, santo y glorioso.
Hablemos vida, hablemos esperanza, hablemos de las maravillas de un Dios vivo. Así como exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes. Exclamemos nosotros, alabado sea nuestro Dios, alabado sea el Dios Todopoderoso. Ha llegado el momento de abandonar el temor y llenarnos de vida, llenarnos de esperanza, llenarnos de las promesas de Dios. Problemas siempre tendremos, dificultades, desiertos, pero no podemos seguir poniendo la mirada en ellos. Hoy el Señor está diciendo, dejen de escuchar la muerte, dejemos de escuchar la mentira, dejemos de escuchar absolutamente todo lo negativo y comencemos a hablar verdad, comencemos a hablar vida, a dar palabras de aliento, a dar esperanza para este mundo que tanto necesita de Dios. Nunca duerme el que te guarda. Llénate de esperanza. Nunca duerme el que te guarda. Mantente firme en fe y sin temor. Nunca duerme el que te guarda. Confía en lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida. En el verso 28 dijo esta declaración: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y ese es su Dios, si lo ha recibido y le ha permitido que gobierne su vida. Ese es su Dios y mi Dios. Y no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Estas palabras las dijo un hombre que su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y usted qué va a declarar a esta hora? Hay enfermedad, hay angustia, hay tristeza, hay llanto, hay dolor, hay preocupación. Seguramente que sí. Seguramente las dificultades tocaron las puertas de su casa. Pero así como declararon esta palabra a usted, le animo a que la declare en su familia, en su vida. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Alabado sea el Dios Todopoderoso, porque no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios. Nunca duerme el que te guarda. Recuerda, estás pasando enfermedad. Nunca duerme el que te guarda. No tienes empleo. Nunca duerme el que te guarda. Tiene cuidado de ti. Estás pasando luto en este momento. Nunca duerme el que te guarda. Y no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Alimentarnos de ella, Dios. Y asimismo traer confianza y vida en medio de un mundo que se está perdiendo, Dios. En medio de un mundo, de una sociedad que solo habla de muerte, de llanto y dolor, Señor. Pero, Señor, tu palabra trae confianza, tu palabra trae firmeza, tu palabra trae convicción a nuestra vida, tu palabra echa fuera todo temor, porque hemos entendido que nunca duerme el que te guarda, y ese eres tú, Señor. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios. Alabado sea, Señor, en todo tiempo. Bendice, Señor, restaura, sana, lleva una palabra de aliento, de vida para aquellas personas que en este momento, Señor, tienen un ser querido en una sala de un hospital. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lleve una palabra de consuelo, Señor. Que hayan personas alrededor de ellos enviando una palabra fresca y de vida, de aliento, Señor, para estas personas, los familiares de estas personas que se encuentran en un hospital. Llena, Señor, de vida. Lleva una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Por aquellos, Dios, que en este momento se sienten vacíos por la pérdida de un ser querido. Llena, Señor, con el poder de tu amor esos corazones vacíos. Lleva alimento y sustento para aquellos que no tienen, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice que nunca duerme el que nos guarda, Señor. Y no hay otro Dios que sane como tú, Señor. No hay otro Dios que provoque milagros como tú lo sabes hacer. Creemos en tu palabra, creemos en tu amor y en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, amados amigos y hermanos, por este tiempo.
Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.